noches. Me río porque anda alguien repartiendo besos ahí, dice que tiene besos para todo el mundo. Así que cuídense porque dice que tiene besos para todo ahí. Muy bien, seguimos entonces con el estudio de Mateo, capítulo 27. No vamos a verlo hoy. Vamos a seguir con el 26. ¿Pensaron que me había equivocado? Sí, me equivoqué. Vamos a seguir entonces con Mateo, capítulo 26. Como ya cada vez que empezamos el estudio de Mateo, ¿sí? y de cada predicación, hacemos como ese recapitular en qué parte estamos, ¿no? Y qué es lo que estamos viendo. Y bueno, estamos en la última semana del Señor, más que las últimas semanas del Señor, estamos en las últimas horas del Señor antes de ir a la cruz. Y estamos en la parte donde Mateo es quien está contando la historia. Entonces, como ya hemos dicho infinidad de veces, ¿sí? Mateo es un evangelio que fue escrito para los judíos en especial, pensando en ellos, pensando en cómo ellos son el pueblo de Dios, eran el pueblo de Dios, y para que ellos pudieran identificar en Jesús, ¿sí? a aquel que era el Mesías, el Salvador, el Rey de los judíos. Entonces, aunque hay episodios en los evangelios que se repiten en los distintos evangelios, a mí siempre me gusta ver y tratar de ver el énfasis que le da el del evangelio que estamos viendo nosotros. Por eso es que a veces no leemos en todos los evangelios el mismo episodio. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 26, versículo 56, la última parte, donde dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dejando a quién? Dejando a Jesús, ¿sí? Que vinieron, que lo habían arrestado, huyeron. Versículo 57 del capítulo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy bien, y después sigue la narración. Como les dije anteriormente, este mismo episodio es contado en otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Juan, ¿sí? nos agrega algo que pasó antes de que Jesús fuera llevado ante el sumo sacerdote Caifás, que es que Jesús, cuando lo prendieron, la guardia del templo, ante el primero que lo llevaron fue ante el que había sido el sumo sacerdote hasta unos años antes, pero Roma lo había sacado y había puesto a su yerno, a Caifás, que se llamaba Anás,
que dicen los historiadores que en realidad ese Anás, ¿sí?, aunque no estaba visiblemente en la posición de sumo sacerdote, en realidad era el que movía todo. Por eso, en cierta manera, lo habían llevado primero ante Anás. Pero si ustedes van ahí al libro de Juan, es muy cortito el relato, porque posiblemente por dos cosas. Jesús no habló nada ahí ante Anás, pero aparte los discípulos no habían podido acceder ahí, porque acuérdense que acá está Mateo contando, ¿sí?, lo que sucedió ahí, pero probablemente algunos de los discípulos, Pedro o Juan, fueron los que le contaron lo que había sucedido, porque ellos son, o sea, no había otro tipo de registro. Entonces, hay como tres momentos, ¿sí?, en lo que es esta instancia de Jesús cuando fue arrestado. Momento número 1, cuando fue llevado ante el ex sumo sacerdote que era Anás. Momento número 2, cuando es llevado a la casa de Caifás, ¿sí?, el sumo sacerdote en ejercicio, puesto por los romanos, un saduceo, ¿sí?, con lo que implica eso, no creer en la resurrección. Alguien que era igual que su suegro, que lo que le importaba era el poder, que lo que importaba era la posición, y que lo menos que le importaba era las cosas espirituales del pueblo. Y entonces lo llevan ahí con Caifás, y ahora vamos a ver que raramente, ya en ese ratito, mientras Jesús había sido llevado a la casa de Anás, rápidamente habían ido escribas y ancianos del pueblo, ancianos como líderes responsables del pueblo, de noche a donde estaba Caifás. Y una tercera etapa es en la madrugada, en la mañana, tempranísimo, cuando reúnen al resto del Sanedrín para dar la sentencia final de este juicio por el cual es sometido Jesús. Jesús fue sometido a dos juicios, un juicio religioso y un juicio político. ¿Sí? Político, ante Pilato. Ahora, para poder entender estas cosas que vivió el Señor, uno tiene que poder meterse en la historia. Uno, ¿por qué esta gente quería hacer esto con Jesús? ¿Por qué los jefes religiosos, los líderes del pueblo, el sumo sacerdote, el Sanedrín, que era el consejo de ancianos y líderes, sí, supremo, que estaba formado por 70 personas, que eran los que supuestamente guiaban al pueblo en asuntos especialmente espirituales? Porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio ¿de quién? De los romanos. Por lo tanto, en una cantidad de cosas, ellos no tenían autonomía para decidir qué hacer. Y Roma, sí, que eran muy astutos, para no pelearse con los pueblos, en algunas cosas dejaban que ellos tomaran sus propias decisiones. En una de las cosas que dejaban que ellos tomaran sus propias decisiones era en lo que respectaba a los cultos de cada pueblo. Entonces, a los romanos, mientras no se sublevaran, mientras no los molestaran mucho, que se arreglen. Es más, si hacían alguna cosa que se hacían trampas entre ellos y hacían cosas que no estaban bien, mientras no los molestaran a los romanos, no había problema. Pero en asuntos que tenía que ver con, por ejemplo, la pena de muerte, ahí no los autorizaban. Tenían que, decidían la pena de muerte las autoridades romanas. Por eso es que el Señor Jesús pasó por dos juicios, un juicio religioso y un juicio político. ¿Sí? Más que político, jurídico, esa no me salía la palabrita, jurídico. ¿Sí? Bien, ¿quiénes lo llevaron a juicio? Porque unos días antes de esto, ¿se acuerdan? El Señor Jesús había entrado a Jerusalén, ¿sí? Y el Domingo de Ramos, como se conoce hoy en día, y había sido proclamado, ¿qué cosa? El Rey de los Judíos, por una cantidad de personas. Y decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero fue pasando la semana, ¿y qué pasó? Pasaron varios episodios en los cuales
el pueblo manipulado por esta gente, por los jefes religiosos, fue cambiando la opinión que tenían sobre Jesús y también pasaron cosas a la interna de Jesús con sus discípulos. ¿Cuál fue el último episodio que habíamos visto antes del arresto de Jesús? La última, o sea, la celebración de la Pascua y la primera cena, podríamos decir. O sea, la cena del Señor, cuando el Señor instauró la cena, ¿sí? Y también la traición de Judas, ¿se acuerdan? Que Judas decidió traicionar a Jesús. Ahora, para poder entender un poquitito lo que el Señor pasó acá, o sea, estos jefes religiosos, desde hacía un tiempo, ¿qué habían decidido hacer? Matarlo. Habían decidido que tenemos que buscar la manera de ¿qué? De deshacernos de ¿quién? Del Señor. ¿Se acuerdan de algún episodio por el cual quisieron deshacerse del Señor? ¿Alguna trampa que le hayan tendido? Bien, cuando llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y ahí quisieron ponerlo a prueba, a ver qué pasaba. ¿Cuándo más? Ajá, bien. ¿Y qué pasó? Se enojaron porque se dieron cuenta que él decía que era el cumplimiento de las profecías. Pero ¿se acuerdan, por ejemplo, el episodio? Bien, y también con las monedas. O sea, hubo varios episodios donde querían que Jesús se pisara ¿qué? El palito, para decirlo de una manera. Buscaban una manera de ¿qué? De acusarlo. Pero miren cómo empieza el capítulo 26. Miren cómo empieza este capítulo. Porque esto para poder entender qué fue lo que pasó acá. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos. Capítulo 26, sí. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Sí? Versículo 3 del capítulo 26 de Mateo. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Qué habían decidido los jefes religiosos, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos? Ya la decisión estaba. O sea, ya no razonaban más. Ellos estaban buscando la manera a como diera el lugar de ¿qué? De deshacerse del Señor Jesús. Y estaban dispuestos a tergiversar lo que viniera para poder deshacerse de ¿quién? Del Señor Jesús. Pero miren qué interesante, dice que la tenían clarísima, ¿no? Ellos sabían que para poder deshacerse del Señor Jesús y matarlo tenía que ser por engaño. Qué interesante que es eso, ¿no? Es interesante porque ellos se daban cuenta que no había nada en que pudieran acusar a Jesús. Y eso es muy importante, porque esto nos muestra y nos habla de la santidad de Jesús. De que, ¿por qué no había nada para agarrar a Jesús? ¿Por qué no encontraban nada en que Jesús no hubiera cumplido con la ley? Porque, primero, Él vino para cumplir la ley, como dice Él. Y después porque Jesús nunca hizo, ni dijo, ni pensó nada malo, nunca pecó. Entonces, ¿había algo en que lo pudieran agarrar? No. Y es interesante ver cómo en el Evangelio, vez tras vez, o varias veces, van y va uno, che, no, tú no pudiste, bueno, vamos a mandar esto a otro. Dale, le toca a ustedes, suerte en pila, vayan ¿sí? allá a enfrentarse a Jesús y también vuelven ¿sí? derrotados. Porque no podían, porque Jesús era intachable. No tenían nada de qué poder acusarlo. Pero había llegado a esta instancia, ¿sí? Era jueves, empezando el día viernes,
¿sí? De noche. Judas había ido hasta donde ellos estaban, les había dicho que cuánto le daban por entregar al Señor y lo apresaron y lo llevaron hasta el templo. Había que idear todo un plan, ¿para qué? Para poder acusarlo. Ahora, ¿saben qué? Lo interesante es que el sistema judío, ¿sí? de resolver los conflictos a nivel del pueblo, era algo que... ¿Quién había creado el Sanedrín? O sea, ¿quién había creado esta manera de legislar entre los judíos? No. ¿Quién le había creado cómo ellos, los propios judíos, tenían que manejarse entre ellos y juzgarse y ver qué cosa estaba bien, qué cosa estaba mal como pueblo? Y había jueces, en pequeñas comunidades, cada tantas personas había un juez que era el que agarraba y decidía los conflictos que habían entre los propios judíos y era el que dictaba las normas y el que impartía justicia. ¿Qué código penal tenían y código jurídico? ¿Y quién la había inventado entonces? Dios. ¿Y quién había inventado la manera en la cual tenían que regirse y ponerse las leyes entre ellos y aplicar las leyes? Dios. El problema era, como hemos visto muchas veces, que ellos tenían la Biblia y también tenían la tradición judía. Y tenían una cosa que se llamaba el Talmud. Y cambiaban una cantidad de cosas. Pero yo les voy a leer cómo debía ser un juicio judío. Para aquel entonces, si ellos hacían las cosas como decía la Biblia, como Dios les había dicho que tenían que juzgar a una persona para saber si esa persona había infringido la ley de Dios, si esa persona era digna de la pena máxima de muerte. Porque cuando uno lee la Biblia, Dios, algunos pecados, ¿cuál es la sentencia? La muerte. Por ejemplo, el adulterio. Por ejemplo, Bandoya. Otro más, está bien lo que dijeron. Otro más. ¿Qué es la blasfemia? Bien, ¿sí? Entonces, esas cosas ellos las tenían claras. Y miren, les voy a leer para que ustedes vean y poder contrastar bien. Ya sé que muchos de nosotros lo sabemos, pero está interesante. Dice, los requisitos generales de equidad, miren lo que dice acá, un comentarista. Los requisitos generales de equidad, ¿qué es equidad? E imparcialidad prescritos en Deuteronomio capítulo 16, 18 al 20, y en otra parte de la ley mosaica se reflejaban en los requisitos rabínicos que garantizaban que un criminal acusado, un criminal o una persona que fuera tomada para ser juzgada, ¿no? Dice, tuviera el derecho a un juicio público, miren todo lo que tenía derecho, un abogado defensor y una sentencia, aunque esta última únicamente con el testimonio de al menos 2 testigos confiables. Se necesitaban 2 testigos por lo menos, pero que fueran ¿qué? Por tanto, miren lo que dice, los juicios, si se hacían bien, correctamente, como decía la Biblia y como ellos tenían en sus libros de derecho, los juicios siempre estaban abiertos a atenta observación pública. Y el acusado tenía derecho a presentar pruebas y testigos a favor propio sin importar la condenatoria que pudiera ser la evidencia en su contra. Para protegerse contra el falso testimonio, fuera dado por venganza o soborno, la ley mosaica prescribía que un individuo que a sabiendas rendía falso testimonio sufriera el castigo que el acusado padecería de ser hallado culpable. Eso quiere decir que si yo iba y acusaba a Daniel falsamente de que había hecho había infringido la ley en uno de esos delitos que eran penados con pena de muerte y se descubría que yo mentía, ¿qué pasaba? La pena de muerte, en vez de ser contra Daniel, ¿contra quién era? Contra mí. Ajá. Claro, pero se lo llevaba a ¿qué? A ver si realmente era culpable de eso.
Ah, no, claro. Sí, sí. A un delito cualquiera. Dice, se me perdió acá lo que estaba leyendo. Por ejemplo, una persona que daba falso testimonio, eso ya estaba. Un disuasivo adicional era el requisito de que en un caso capital el testigo acusador debería iniciar la ejecución. Eso no importa, le voy a leer. Está bien. Otra acá. Dice, otra cosa dice, fue a esa ley, la ley rabínica exigía que una pena de muerte, o sea, cuando a un criminal, a alguien, ¿sí?, que se lo estaba juzgando por haber hecho un delito de muerte, digno de muerte, se exigía que una pena de muerte no se llevara a cabo hasta el tercer día después que fuera dictada, y que durante el día intermedio los miembros del tribunal ayunaran. Tal disposición tenía el efecto de evitar un juicio durante una fiesta. ¿Qué fiesta? De la fiesta que tenían los judíos. Por ejemplo, ¿cuál fiesta? La de la Pascua, ¿sí?, en que estaba prohibido ayunar. La demora en la ejecución también proporcionaba tiempo adicional para evidencia o testimonio que se descubriera algo a favor del acusado. Después dice, según un famoso historiador, dice, en el día del juicio, los oficiales del tribunal exigían que toda la evidencia contra el acusado se leyera en plena audiencia de corte abierta. Bueno, después dice, déjeme seguir leyendo porque dice muchas cosas. Después dice, pero si se le hallaba culpable, la sentencia no se pronunciaba hasta 2 días después. Y como ya se mencionó, a los miembros del concilio se les exigía ayunar. En la mañana del tercer día el concilio volvía a reunirse y a cada juez se le preguntaba si su decisión había cambiado. Un voto de condena podía cambiarse por absolución, pero no al contrario. ¿Sí? Y miren esto, el principio que regía en casos capitales, ¿qué quiere decir en casos capitales? En aquellos casos donde la pena era la muerte, este era el principio. El Sanedrín está para salvar, no para destruir vidas. Bueno, y así podría seguir leyendo. Otra cosa más, ningún juicio criminal podía comenzar o continuar durante la noche. La propiedad de un delincuente que no podía tomarse, y la votación se hacía desde el miembro más joven hasta el mayor a fin de que los miembros no fueran influenciados por los últimos. Después dice, bueno, y así seguía. ¿Se dieron cuenta, no? Ellos tenían una manera de ¿qué? De hacer las cosas. No era que podían hacer un juicio de cualquier manera. En poca palabra, vamos a recordar. ¿A qué hora se hacían los juicios? De día. ¿Cuándo no se podían hacer los juicios? De noche, pero ¿qué más? Los días de había ¿qué? Fiesta. Para derecho del acusado, ¿la pena de muerte era así, dada rapidito? No, había distintas instancias ¿para qué? Para pensarla. Se decía así a vuelo de pájaro, muchachos, ¿estamos de acuerdo, no? ¿Pena de muerte? No, ¿cómo tenía que ser? Bien, antes de dar una decisión final tenían que ayunar, pero vieron que empezaban por el más jovencito, me gustó eso. Empezaban por el más jovencito, porque si empezaban por el más viejo, ¿qué iba a ser el más jovencito? Y si lo dice fulano, me voy a ir en contra de fulano. Ahora, esto era lo que se debía hacer en un juicio ¿cómo? Con las debidas garantías. Lo que se debía hacer en un juicio, de esos juicios que Roma le autorizaba a los judíos a realizar, esos juicios que Dios había dicho, bueno, yo les doy la autoridad como pueblo para que ustedes juzguen a aquel al quien lo encuentren como un criminal y que por su pecado, ¿sí?, necesita ser juzgado y con pena de muerte. O sea, ellos tenían esa autoridad dada por Dios para hacerlo. En este momento no la podían ejecutar porque estaban bajo el gobierno de los romanos, pero podían hacer eso. Pero ahora vamos a mirar de nuevo acá, a la luz de lo que leí anteriormente. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar de este juicio que le hicieron al Señor Jesús?
¿Sí? Lo leo de vuelta. Dice, vamos a ir pensando, dice, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Ya ahí nomás. Hay 3 cosas que estaban mal. Número 1, ¿sí? Era de noche. ¿Sí? Porque se acuerdan que ¿cuándo prendieron al Señor Jesús? Aunque acá no dice este versículo, pero ¿cuándo prendieron al Señor Jesús? En la noche. Por lo tanto, en la noche, mientras el Señor Jesús había sido llevado, es lo que dicen algunos, a la casa de Anás, Caifás rapidito le mandó un WhatsApp a los demás. No le mandó un WhatsApp, ¿no? Pero lo llamó de no sé de qué manera, estarían medio con, ¿sí? De alguna manera se contactaron y un grupito se juntó rápidamente ahí en la casa de Caifás para poder juzgar a Jesús. ¿Sí? Pero después lo otro que rompe los ojos, ¿qué es? Los testigos falsos. Ahora, muy bien, y que fue durante la Pascua. Aunque se acuerdan aquello que explicó creo que Alejandro, que ellos celebraban la Pascua después, ¿sí? Un día después, igual, todo mal. O sea, hay una cantidad de cosas mal hechas. Pero lo que más llama la atención es, buscaban desesperadamente, ¿qué cosa? Testigos falsos. ¿Y los encontraron? ¿Pero qué pasó? Se contradijeron. Cuando uno lee, ¿sí? En Lucas o en Marcos, no me acuerdo, porque miren lo que dice Mateo acá. Estaban los testigos falsos y entre ellos no se ponían de acuerdo. Versículo, ¿cómo es? 50 y... No. 60. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Pero al fin, ¿no? Como diciendo que ¿qué? Aparecieron 2. Pero miren lo que dice, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. A ver, ¿Jesús dijo estas palabras? ¿Cómo que no? ¿No dijo estas palabras? Yo me acuerdo, Juan capítulo 2, miren, Juan capítulo 2 no dijo algo así, de reedificar el templo, dijo, ¿no? Dijo, claro, sí, hay algunos que están diciendo, dijo, sí, dijo, derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Vamos a leerlo, pero ¿cómo que no? Dice puñal acá, pobre puñal. Sí, vamos a leerlo. Juan capítulo 2, sí, a ver, ¿dónde está el versículo? Sí. Vamos a buscarlo ahí. Versículo 19. ¿Quién lo lee? ¿Se acuerdan que es cuando el Señor purifica el templo, ¿no? Cuando el Señor ve las cosas que estos que lo estaban juzgando hicieron, cualquiera, era una cueva de ladrones. Y el Señor dice algo que hasta los discípulos lo malinterpretan. Y recién se dan cuenta de lo que quiso decir el Señor cuando el Espíritu Santo se los hizo volver a su mente y entenderlo después de la resurrección. Y miren lo que dice Jesús. Alguien que lea lo que dijeron los testigos falsos. Fuerte Noemí. ¿Dónde está la diferencia? Jesús dijo que ¿qué? ¿Que Él lo iba a destruir? No. Porque ellos ¿qué dicen? Los testigos falsos ¿qué dicen? Que Jesús dijo, voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a volver a edificar. ¿Sí? Puedo, exacto. ¿Puedo destruir este templo? ¿Cómo?
Bueno, tampoco de que lo fuera a destruir, pero pero si él decía, ¿puedo destruir este templo? No. Claro, vayamos por parte, como dijera Jack. ¿Sí? Lo que el Señor dijo, en realidad la palabra del Señor dijo, destruyan este templo y en 3 días, bien, ¿destruyan quiénes? Ustedes destruyan. ¿Qué templo? No señaló el templo. ¿A qué templo? ¿De qué templo hablaba? De su propio cuerpo. Eso es lo que más adelante la Biblia nos enseña, que los discípulos se dieron cuenta de qué estaba hablando. Pero más allá de eso, está quién ejecuta la acción en cada una de las dos cosas. En lo que el Señor dice, ustedes destruyan este templo. Pero los testigos falsos dicen que Él lo iba a hacer. O sea, lo están acusando de ¿qué? De sedicioso. Lo están acusando de ¿qué? De ir en contra de ¿quién? Del templo de Dios. ¿Se entiende la gran diferencia? Pero no solo eso, sino que lo están acusando, ¿sí? Aparte de ir en contra de Dios y de sus cosas y destruir el templo, que ahí ya lo podían acusar, después como que tuviera poderes mágicos, porque en 3 días lo que... ¿Y si era un hombre común y corriente, podía hacer eso en 3 días? No. ¿Y con qué era castigada la magia en aquel entonces? La magia de esos poderes, no la magia de un maguito de esto que hace aparecer una paloma, ¿no? Sino los hechiceros y todas esas cosas. ¿Con qué era castigada? Con la muerte. O sea que ellos presentaron algo, tergiversaron lo que el Señor Jesús había dicho, ¿para qué? Para poder encontrarlo que era digno de muerte. ¿Pero qué dice? ¿Saben lo que dice? Si uno va a los otros evangelios, dice que ¿qué? Que no pudieron porque ni ellos se ponían de acuerdo. Se contradecían entre ellos. Pero aparte, ¿qué otra cosa sucedió? Que hizo enojar mucho a Caifás. No le respondió. ¿Y qué quería decir eso? Que al no responder, ¿qué dejaba implícito el Señor? No, el que cayó torga no. No era el que cayó torga. Exacto. Que en realidad no iba a defenderse de algo que era falso. ¿Eso qué provocó? Que Caifás aún más se enojara. Pero aparte, ¿saben qué? ¿En qué los hace, o a qué los hace acordar que el Señor empieza a guardar silencio? Y en este episodio hay 2 momentos donde el Señor empieza a ¿qué? Guarda varios momentos en el que el Señor guarda silencio. En Isaías 53. ¿Sí? Él dice, enmudeció su boca, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, pero dice, no abrió su boca delante de ¿quién? De aquellos que lo estaban, de sus enemigos. Entonces, ¿a quién escribe Mateo? A los judíos. Entonces, ya Mateo empieza y sigue dándole ¿qué? Evidencias de ¿qué? De que aquel, en el momento de más adversidad, estando en el momento que tal vez antes no había estado, porque todas las veces anteriores donde parecía que los judíos tenían atrapado al Señor y que ya lo iban a poder atrapar o apedrear, el Señor ¿qué hacía? Pasaba entre medio de ellos porque no había llegado su hora. Pero acá en este momento está en el momento cumbre, en el momento donde sus enemigos y aquel que también estaba moviendo a sus enemigos, el mismo que había entrado en los pensamientos de Judas, ¿quién? Satanás, estaba moviendo todo. O sea que el Señor tenía
a aquellos jefes religiosos que por sus cosas personales y sus intereses personales y su dureza de corazón lo enfrentaban y no lo querían, pero también estaba con todo lo que era la influencia satánica, ¿sí?, de Satanás manejando los pensamientos de esas personas para destruir al Hijo de la promesa, para destruir al Mesías. Y en ese momento el Señor no se defendió, no abrió su boca. Y esto nos muestra dos cosas. Una es su amor para con nosotros, pero también el dominio que él tenía de la situación. Él seguía siendo el rey. Seguía confiando en la promesa que el Padre, o en la palabra que el Padre le había hecho unos minutos antes en Getsemaní, que lo había consolado y que él le había dicho al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es espectacular. El Señor ahí en ese momento donde podría haber abierto su boca, podría haber destruido todo si quería, como unos versículos más abajo, calló, guardó silencio, mostrando humildad, pero mostrando control de la situación también. Eso es interesante. Pero también es interesante ver cómo la misma artimaña que Satanás usó en el huerto del Edén se usa acá. ¿Cuál fue la artimaña que Satanás usó en el huerto del Edén? Tergiversar lo que Dios dice. ¿No? Qué tremendo. Qué tremendo. Pero contra el Señor no pudo. Y sigue, ¿no? Dice, para entregarle, y no lo hallaron. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto en contra de ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Se habían acabado, o sea, todo lo que ellos habían pensado, todos los planes que tenían, todos los haces debajo de la manga que tenían para acusar al Señor, se habían acabado. Todas las formas, la combinatoria posible de testigos falsos ya se habían puesto sobre la mesa. El Señor en todos los casos salió inocente. Nada. Entonces, ellos, miren la cabeza de Caifás. Caifás y los demás habían escuchado muchas veces y ellos habían visto muchas veces de que lo que Jesús hacía y lo que sus discípulos mismos decían de él y lo que Jesús algunas veces le había dicho a los emisarios que ellos habían enviado, mostraban claramente ¿qué cosa? Que él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? Hay un pasaje, ¿no?, donde en Mateo capítulo 25, no en ese Mateo, está en Juan capítulo 10, versículo 37 al 38. Miren qué interesante. Para poder entender por qué Caifás hizo esto. Juan 10, 37 al 38. Si es ahí, 10, 37 al 38, 10. Estoy en Lucas, con razón no lo encontraba. Digo, algo mal hice. 10, 37 al 38. ¿No? Es todo el episodio donde los judíos rechazan a Jesús como el Mesías. Todo desde el versículo 22, los judíos rechazan a Jesús. ¿Sí? Versículo 25, Jesús le respondió: les he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como yo les he dicho. Versículo 36. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él, Padre. Y Caifás y todos esos jefes religiosos que tenían suficiente evidencia, la que hemos estudiado en todo el libro de Mateo, para darse cuenta que ese que estaba ahí era ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios. Dijo, este argumento es el que puedo usar, ¿para qué? Para condenarlo. Y le dijo, te conjuro, cuando Dios decía que cuando alguien se lo ponía bajo juramento en el nombre de Dios, tenía que decir la ¿qué? La verdad. Porque si mentía, era digno de pena ¿de qué? De muerte. Todas las veces anteriores el Señor no había contestado. Pero acá Caifás dice, bueno, en el nombre de Dios te conjuro, contéstame. Y miren la pregunta que le hace, ¿no? Caifás, ¿sabría la respuesta que le iba a dar el Señor? Dice, ahí le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está preguntando? ¿Qué quiere decir el Cristo? ¿A quién le hace acordar estas palabras? A Pedro. Cuando el Señor le dijo, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y bueno, unos dicen que sos este profeta, otros dicen que sos aquel otro, otros dicen que sos tal cosa. ¿Y ustedes quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, ¿con quién identifican a Cristo? Con el ungido de Dios, con el Mesías. Pero aparte el título, el Hijo del Dios viviente, ¿de quién están hablando? De Jesús como qué, como Dios. O sea, miren lo que le está diciendo Caifás a Jesús. Queremos que nos digas en el nombre de Dios, que jures en el nombre de Dios. ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Dios viviente? Y yo no sé si logro expresar y que nos podamos dar cuenta de quién era el que le estaba diciendo esto a Jesús. No era Juan el Bautista que le mandó a decir a Jesús unos capítulos antes, ¿eres tú el que esperábamos, el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Era el sumo sacerdote, el que Dios había puesto el que supuestamente tenía la responsabilidad en el pueblo de, por ejemplo, una vez al año interceder por los pecados de todo el pueblo. Ese era el que estaba ahí. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además le dijo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué tremendo, ¿no? Y acuérdense, este evangelio fue escrito para los judíos. Y aquí queda bien claro que el Señor una vez más, ¿qué hace? O una vez más queda en evidencia, ¿qué cosa? Que realmente Él es el Hijo de Dios. Que realmente Él es el Rey de los judíos. Pero miren qué interesante, le agrega algo más. No solo se identifica como el yo soy. ¿Se acuerdan algunos versículos, algunos episodios anteriormente cuando él sí decía yo soy y aun cuando lo fueron a meter preso, o sea, lo fueron a apresar y dijo yo soy. ¿Y qué pasó? Cayeron como muertos, porque ¿en qué los hacía pensar? En el Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios. Pero miren lo que más le agrega a Jesús a eso.
Y te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solo que se identifica como Dios, como el Mesías, sino que le dice, y te voy a decir lo que va a pasar. Si ustedes la próxima vez que me vean, me van a ver ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios, en gloria, en victoria. Y dice, ¿qué más? Viniendo en la nube desde el cielo, ¿a qué? A reinar. ¿Se acuerdan las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel? Que quién iba a establecer un reino? El Mesías, el Salvador. Caifás entendió lo que Jesús le dijo. Caifás entendió que Jesús estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Hijo del Hombre, que es el título que se le da al Mesías. ¿Entendió? Sí. Claro que entendió. Yo no dije si creyó. Yo dije se entendió. Lo entendió. Es más, lo entendió tanto que lo acusa de ¿qué? De blasfemia, de insultar a Dios, de hacerse igual a Dios. Cuando si alguien decía, se identificaba como si él fuera Dios, era digno de ¿qué? De muerte. Y hace, algunos comentarios dice, hace como un teatro, ¿no? Hace todo como un teatro porque, miren qué interesante, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y yo digo, ante la revelación de quién es Jesús, las personas tienen dos opciones. Una opción, ¿cuál es? Creer. Apártate de mí que soy pecador, dijo Pedro cuando se dio cuenta quién era Jesús. ¿Se acuerdan en la barca? Pero la otra opción, ¿cuál es? Entendiendo la revelación de Dios, endurecer el corazón de tal manera que aunque no hay excusa, como dice Romanos, aunque no tenemos excusa para ir contra Dios y negarlo, igual lo negamos. Porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. El necio también, ¿qué hace? Niega que Jesús es el Hijo de Dios. Y vieron que uno dice, decían algunos comentaristas, es como que hace algo que no podría hacer, pero nosotros sabemos que cuando rasgan sus vestiduras es en señal de ¿qué? De indignación, de dolor, de cómo pudo ser esto. ¿Sí? ¿Saben que la ley de Dios decía que el sumo sacerdote no podía hacer eso? ¿Sí? Otra cosa que infringieron lo que tenían que hacer. Pero dicen algunos comentaristas, pero por dentro era como diciendo, bien, lo dijo, encontramos la ¿qué? El motivo, la excusa perfecta ¿para qué? Para condenarlo. Entonces, y por aparte miren lo que le dice a los demás. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y los demás que respondieron, es reo de muerte. Hizo que todos los demás fueran cómplices. ¿Fue consultando de a uno como se tenía que hacer en el debido proceso? No. Todos a la vez. Al grito. ¿Y cuál fue la acusación? La blasfemia. Decir ser ¿qué cosa? ¿Y qué pasaba si Jesús decía que no? Mentía. Pero aparte de qué lo podían acusar. ¿De qué? De impostor. Sí, de impostor.
estás diciendo, a ver, por todos lados dices que eres el Hijo de Dios y ahora delante nuestro estás diciendo que es mentira. Entonces, ¿sabes qué? Sos un mentiroso, un impostor. ¿Se entiende el juego? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, y el Señor le contesta, ¿no? Con esas palabras que estaban en el Salmo 110 y en Daniel capítulo 7, versículo 13, y también lo que está en Mateo capítulo 25, diciéndoles lo que va a suceder con él. Y eso muestra también un poquitito, otra vez, ¿quién tenía el control de todo? El Señor. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 23. Y vamos a ir terminando. 1 Pedro 2, 23. Versículo 22. Que tiene que ver con lo que viene después. Dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero el versículo 22 dice, el cual, o sea Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se encontró algo digno de muerte en el Señor? ¿Podemos decir que en contrapartida de lo que querían hacer ellos, todo lo que hicieron, todo el esfuerzo que usaron, sirvió para qué? Para dejar evidenciada la qué? La inocencia de Cristo. La inocencia de Cristo. ¿Y era necesaria la inocencia de Cristo? Sí. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, un poquito más adelante, iba a morir en la cruz, en sustitución nuestra. ¿Y un culpable puede morir por otro culpable? No. Entonces, en este juicio que le hacen al Señor, donde la única razón por la cual ellos lo condenan es por decir la verdad, por decir quién realmente era él y ellos no querer creerlo, por la dureza de su corazón, lo único que estuvieron haciendo fue certificando que realmente ese Jesús no tenía pecado. Que ese Jesús que iba hacia la cruz iba a poder morir en nuestro lugar, porque era sin mancha, porque realmente había cumplido en todo. Y aunque se usó toda la maquinaria que había disponible en aquel entonces para encontrar culpable de algo a alguien, y todas las artimañas del enemigo, de Satanás inclusive, no le encontraron nada por lo cual acusarlo. Y eso es tan importante, porque esto certifica, ¿sí?, la santidad del Señor, la inocencia del Señor. Y esto lo habilita al Señor ¿a qué? A poder Él ocupar el lugar nuestro después en la cruz. El inocente muriendo por los culpables. El Cordero sin mancha. ¿Sí? El Cordero de Dios, que en este mismo, bueno, en el Evangelio de Juan en realidad, Juan el Bautista lo había presentado como ¿qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aparte, vieron lo que ya se hizo tarde y no vamos a hablar, solo lo vamos a mencionar, pero vieron todo lo que le hicieron después, ¿no? Entonces, versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y las dos cosas que termino. Primero, más de 400 años antes, Isaías había dicho que iba a suceder esto con aquel que iba a ser el siervo de Dios, que iba a pasar
lean Isaías 53, y que no iba a abrir su boca, y que iba a seguir adelante. Pero lo otro que me llama también poderosamente la atención es cómo se puede endurecer tanto el corazón, que aunque en otros versículos dice que eran los soldados romanos también los que le pegaban y se reían de él, pero ¿saben que para los judíos escupir en el rostro a alguien era señal de qué? De desprecio total. Es más, si uno busca en Deuteronomio capítulo 25, versículo 9, era cuando el familiar no quería casarse con la mujer que había quedado viuda para darle descendencia. Esta en señal de repudio y de no me quisiste, no quisiste darle descendencia a tu pariente. Lo escupía en la cara como señal de qué? Del desprecio más profundo que le podía tener. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Así es el corazón humano. Por contrapartida, no abrió su boca, siguió adelante. Solo abrió su boca para decir lo que realmente era. Y estuvo dispuesto a ¿qué? A ir a la cruz por nosotros. Porque somos muy diferentes a esos judíos que estaban ahí. Somos iguales. Es más, si yo hubiera estado ahí, capaz que también lo hubiera escupido, como dice la canción. Si yo hubiera estado ahí, tal vez hubiera sido uno de los testigos falsos. Pero qué bueno, ¿no? Que el Señor obró en muchos de los que estamos acá y ante la evidencia de quién es Cristo, reaccionamos, ¿sí?, de la otra manera, creyendo en Él. Es interesante, ¿no? Porque ¿quién andaba allí en la vuelta? Sí, no, eso imaginariamente. Pedro, y también andaba Juan allí en la vuelta, ¿sí? Que habían dado vuelta y seguían al Señor todavía un poco de lejos. Esos pescadorcitos, ¿sí?, habían entendido lo que aquellos encumbrados y conocedores y del Antiguo Testamento no habían querido creer. En realidad no sé, porque en aquel entonces esa profesión era descuidada. Entonces, no como ahora, que es una profesión muy valiosa. Pero no se vayan. ¿A qué voy? Sí, a que no endurezcamos el corazón. Porque esto me hace acordar al faraón también. ¿Se acuerdan? Que ante toda la evidencia y todo, ¿qué hizo? Y después, Dios le endureció su corazón. Exacto. Más que ser pecador, podía ser cualquier otra profesión. Sí, pero como tú y yo. Porque a veces nosotros, porque tenemos un empleo y alguna cosa, nos creemos unos cracks. Y en realidad somos corrientes y sencillos, silvestres. Y qué bueno que el Señor se presenta a sí mismo, nos muestra sus credenciales y nos dice: yo soy el Salvador, a quien tú necesitas. ¿Está en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar? ¿O vamos a hacer como esa gente, ¿sí?, que buscó todas las maneras para desecharlo? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Algo que me venía ahora en la cabeza, cuando Jorge dijo el tema de mover los hilos, me venía la figura de Satanás moviendo a todos esos personajes. Bueno, hacemos esto, ponemos tu testigo, hacemos esta mentira, le pegamos por acá, lo escupimos por acá, lo crucificamos, ya está, ya gané. Pero en realidad la muerte de Cristo fue una victoria rotunda sobre ese sistema, sobre el mismo Satanás y
por esa victoria nosotros tenemos vida. Los invito a los músicos a pasar. Pensaba cantar con ustedes Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sin música. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante esa autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre Celestial, te agradecemos porque sabemos que era necesario que tú pasaras todas estas cosas, todo este sufrimiento, hasta la propia muerte, para salvarnos, Señor. Te agradecemos porque vemos el amor tan grande que nos tienes, que entregaste tu vida para salvar la nuestra, Señor. Y queremos seguir pensando en todas estas cosas. En tu nombre, amén. Solamente repasar los horarios de las reuniones. Los martes a las horas 20 está la reunión de oración. Los viernes, hora 20, las reuniones de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Romanos. Los sábados, 18:30, estamos con los adolescentes y 20:30 estamos con los jóvenes. Los domingos 10:15 tenemos la actividad con los niños, la escuelita dominical. Y el domingo también a las 19, una reunión como esta y por consiguiente la cena. Que el Señor los bendiga.